Estamos en la parte 14 de la esencia de lo que brota, o de la fuente de lo que brota, como más le guste. Y hoy y los próximos mensajes o los próximos domingos vamos a estar tocando tres teologías. La teología, hoy vamos a tocar la teología de la preservación. Quizás, si nos da el tiempo, el próximo domingo, la teología inclusiva, que ya la estuvimos hablando el sábado anterior. Y el otro domingo vamos a estar tocando la teología o la teoría del reemplazo. Son cuestiones, hermanos, que parecen y suenan así como grandes cosas. Y lamentablemente son grandes cosas que el enemigo levanta como barrera para mucha gente. Para mucha gente que no investiga y no entiende que esta clase de teología lo que está haciendo, o lo que trata de hacer a través de este tipo de teologías o este tipo de pensamientos, es poner un freno, quitarle la llave del conocimiento a cada creyente, si le fuera posible. Y cuando aparecen este tipo de teología, por supuesto aparecen los maestros que la enseñan, pero también aparecen los seguidores, que son los que lamentablemente pagan el precio por el desconocimiento. Así que hoy quiero comenzar con esto que se llama la teología de la preservación. ¿Por qué la teología de la preservación? La teología de la preservación dice que el texto sagrado fue preservado durante todos estos años sin modificaciones, sin alteraciones, sin ser trastocado. Sin embargo, la crítica textual ha demostrado desde hace casi 200 años que el texto sagrado, no el texto sagrado, sino el texto que hoy se tiene como texto recibido o como texto mayoritario, de la cual toman o se traducen casi todas las Biblias, ha sido contaminado y está contaminado. Por eso la crítica textual comenzó a trabajar desde hace casi 180 años o 190 para poder restaurar lo que hoy tenemos como texto restaurado en la Biblia textual, cuarta edición, un 99% del texto griego, que es el texto del Nuevo Pacto. Vamos primero, para comenzar, vamos abriendo la Biblia en Mateo, porque de allí vamos a partir para poder entender por lo menos dos de estas teologías. Y vamos a partir primero para entender la teología de la preservación. Así que les voy a pedir que presten mucha atención, que traten de no moverse, ir y venir, para no distraer. Y si alguien va y viene más de una vez, lo agarra de la manga y lo sienta. Comenzaré primero, vean ustedes, Mateo capítulo 15. Pero mientras ustedes lo encuentran, capítulo 15, que es página 1108. Cuando lo encuentran, me dicen amén. Amén. Si lo encontraron, si no, no. Comenzaré con una frase muy interesante que escuché decir a Carlos Bullán, que era el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, director y traductor. Citando a un hermano del cual yo leí algún libro, Lewis Sperry Chafer: tal el corazón del hombre, tal su teología. Tal el corazón del hombre, tal su teología. Como el hombre piensa, es su teología. Por eso tenemos tantas teologías, ¿no? Según el pensamiento y las inclinaciones o tendencias del hombre, es la teología que profesa. Cuando un hombre no cree, o cuando un traductor no cree que Jesucristo es Dios, no va a traducir Jesucristo como Dios, sino lo va a traducir como un Dios, como lo dice
en la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los Testigos de Jehová, que dice que Jesucristo es un Dios, no es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no se cree que Jesucristo es Dios. Entonces el traductor lo que hace, trastoca el pasaje para que se lea un Dios, como si fuera una emanación, como si fuera un Dios creado. Miren, según el pensamiento del hombre y las inclinaciones o tendencias del hombre, es la teología que profesa. Dentro del mismo cristianismo hay gente que tiene una teología o una cosmovisión de Dios que por momentos asusta y por otros da pena, según la formación que han tenido o lo que ellos mismos se han formado en sus pensamientos. Por ejemplo, fíjense ustedes cómo puede ser la teología de un hombre que ha crecido. Por ejemplo, si tal hombre creció con un padre malo, abusivo, ausente, indiferente, duro o agresivo, cuando vienen al Evangelio, si no ven en las Escrituras al verdadero Dios, tendrán una imagen distorsionada del Padre Celestial. Y si un cristiano fue formado desde su conversión con conceptos errados, distorsionados o pervertidos acerca del Señor Jesucristo, esa será su teología, porque así verá a Dios. Fíjense que hay personas que no pueden confiar en Dios, en el Padre Celestial, no pueden confiar en Él plenamente, porque ve en Dios a su Padre. Y realmente si ese hombre no es transformado por el Dios de las Escrituras, o no es transformado por las Escrituras que le muestra el verdadero carácter de Dios, si no es transformado, ese hombre siempre va a pensar que Dios es como su Padre, porque tiene un concepto errado de paternidad. Entonces siempre, nunca va a poder despegar una imagen de la otra. Crecer en la fe con una sana doctrina y con una visión correcta de quién es Jesús es fundamental para todo cristiano. Quiero mostrar hoy, a través de la Escritura, que no podemos vivir echándole la culpa al diablo de lo que nosotros somos y hacemos. Jesús muestra, ahora donde nosotros vamos a leer, Jesús muestra primero que las tradiciones y pensamientos humanos invalidan la palabra de Dios. Cuando el hombre, escuchen por favor, cuando el hombre usurpa el lugar de Dios, termina invalidando lo que Dios dice en su palabra. Cuando el pensamiento del hombre es más fuerte que lo que la Escritura dice, termina invalidando la Escritura. Fíjense ustedes. Vamos a ver Mateo capítulo 15, verso 1 al 20. Vamos a leer hoy del 1 al 14, pero después vamos a, para la otra teología, la teología inclusiva, vamos a tomar del 15 al 20. Pero vamos a leer del 1 al 14. Fíjense la denuncia. Observemos primero la reprensión, la denuncia y la sentencia a los fariseos y escribas que tenían la responsabilidad de transmitir las Escrituras. 1 al 14. Me siguen, que no los voy a defraudar. Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense con qué, que voy a bajar un poquito esto porque está fuerte. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense cómo lo encara. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra al padre y a la madre. Fíjense ustedes cómo Jesús comienza encarando el asunto, ¿no? La tradición de los ancianos estaba por encima
de la palabra de Dios. Porque ellos establecían una tradición y ustedes dicen, pero eso pasó en el pasado. No, pasa en el presente. Porque las tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Fíjense ustedes lo que pasa con la Navidad, lo que pasa con la Pascua. Son tradiciones que nos trajeron, pero que están invalidando la palabra de Dios. Ya lo he explicado esto, ¿cierto? El celebrar la Pascua, el celebrar el nacimiento de Jesús o la Navidad. Primero, cuando Jesús no nació un 25 de diciembre, y segundo, que Jesús nunca nos mandó a nosotros a celebrar su nacimiento, pero sí nos mandó a conmemorar, a anunciar, a proclamar su muerte por medio del pan y del vino. Tampoco nos mandó a celebrar la Pascua, porque la Pascua es una celebración judía. Y cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo colgaba en la cruz, ¿qué había dicho antes Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o que carga, mejor dicho, que carga el pecado del mundo. Cuando Jesús estaba muriendo allí, la Pascua se estaba cumpliendo, porque Él era el Cordero Pascual que tenía que morir. Entonces el apóstol Pablo dice que celebremos con panes de sinceridad y de verdad, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Listo. No hay más celebración de Pascua. Sin embargo, la tradición invalida la palabra de Dios y nos trae esta carga de tener que celebrarla todos los años. Con encima, con el Papá Noel, con el huevito de Pascua, con la rosca de Pascua. Y si alguien me quiere regalar un huevito de Pascua, una rosca de Pascua, no hay ningún problema. No es para celebrarlo. Entonces, las doctrinas que se metieron contaminaron lo que realmente Jesús dijo. ¿Ven? Claro, cuando yo hablo esto, y esto lo hablé el año pasado, todos se me pusieron en contra porque estoy fuera de doctrina. No les quiero comentar. Fíjense lo que Jesús le dice. Entonces los encara con algo que la ley decía, pero que ellos, con sus tradiciones, estaban invalidándolo. Miren, porque Dios dijo, y eso ¿dónde lo encuentran ustedes? Cuando ustedes van al Pentateuco, cuando van a Éxodo capítulo 20 o van a Deuteronomio 5, van a encontrar este mandamiento. Porque Dios dijo, honra al padre y a la madre, y, fíjense, el que maldice a padre o madre, muera irremisiblemente. O sea, que maldecía al papá o a la mamá, ese hijo tenía que morir apedreado. En eso era ley en Israel. Bueno, porque erradicando a un rebelde no había contagio. Ustedes observan a los chicos hoy, un rebelde en el grupo contagia a todos. Hoy, si estuviera en la ley, ese tiene que morir apedreado. Pero mire lo que dice Jesús. Esto dijo Dios. Ahora dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o a la madre, es ofrenda lo que de mí podrías recibir como ayuda, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Es decir, observen ustedes la perversidad. Si el padre o la madre necesitaban ayuda del hijo porque ya eran viejitos, porque no podían sostenerse, porque no podían mantenerse, le era necesario, le era obligatorio al hijo honrar al padre y a la madre y sostenerlos, si era necesario económicamente. Pero ellos, para invalidar eso, ponen una ley o un mandamiento. Entonces le dice, cualquiera que diga al padre o a la madre, es ofrenda lo que de mí podrías recibir como ayuda, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Escritos de escritos y escritos de escritos de escritos
hacían los judíos y invalidaban la ley con otras leyes. Toda coincidencia con la actualidad, todo lo que se parezca a la actualidad es coincidencia. A ver, así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Les dice hipócritas o actores. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón dista lejos de mí. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, en lo secreto y en lo público. Y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando a la muchedumbre les dijo: oíd y entended. Ahora ya no habla ni con los fariseos, ni con los escribas, ni con los doctores de la ley. Ahora le dice al público, a todos los que estaban rodeándolo: oíd y entended. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dicen: ¿sabes que los fariseos se sintieron ofendidos cuando oyeron la palabra? Él respondió y dijo, fue y les dijo: perdón, muchachos, los ofendí. ¿Le cambió el mensaje? ¿Cambió el mensaje para que no se sintieran ofendidos? No. Se la hizo más difícil todavía. Él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Estas son todas estas cuestiones que han venido ingresando a la iglesia del Señor. Ciegos que terminan guiando a otros ciegos que los van llevando al pozo, que los van llevando al hoyo. Claro, no es fácil pararse acá adelante y hacer este tipo de denuncias, no es fácil. Si ustedes supieran los nervios que paso yo cuando tengo que hacer este tipo de denuncias, pero gloria a Dios que podemos hacerlos, que Dios nos ha abierto, por su gracia nos ha abierto los ojos para poder mostrarlo. Y que ustedes, hermanos, puedan estar recibiendo esto, que es lo precioso. De nada me serviría a mí estar aquí si ustedes no estuviesen, o si no nos estuviesen escuchando. Ahora bien, observemos primero la reprensión, la denuncia y la sentencia a los fariseos y escribas que tenían la responsabilidad de transmitir las Escrituras. Como todos los que tenemos la responsabilidad de transmitir las Escrituras, pero no la tengo yo, la tenés vos, de transmitir las Escrituras, tal y como están, sin añadirle ni quitarle nada. Entonces somos responsables, porque de toda palabra ociosa que el hombre diga, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Eso lo dice la palabra. La teología de la preservación. Esta teología es contraria a la crítica textual. Y ojo que amo a mis hermanos que tienen este tipo de teología. No estoy yendo en contra de ellos, porque en realidad lo que tengo que hacer es exponer el error, pero son nuestros hermanos, creo por lo menos. Esta teología es contraria a la crítica textual. Defiende al textus receptus. Por supuesto, los que ya me han escuchado otras veces saben de qué estoy hablando. Los que no me escucharon, voy a tratar de explicárselo en resumidas cuentas. Defiende al textus receptus de Erasmo Desiderio de Rotterdam, llamado también texto recibido, como el único texto que se debe tener en cuenta, y rechaza el texto crítico, principalmente el de Westcott y Hort, que es la 27ª edición del texto crítico. Y esto cierra el camino del conocimiento a sus seguidores. Vean ustedes. La teología de la preservación dice que Dios preservó su palabra pura desde los autógrafos originales. Eso es cierto. Dios preservó de impureza a los autógrafos, aquellos que escribieron el original.
lo que Él les mandó a escribir. Eso es cierto. Y que el Textus Receptus no debe ser criticado. Mire, casi todas las traducciones están basadas en este texto sumamente contaminado, porque ese Textus Receptus, del cual se traduce la Biblia al portugués, la Biblia al inglés, nuestra querida llamada Reina Valera, con la cual hemos crecido todos, pero la Reina Valera es el texto más contaminado de todos. Sin embargo, esta teología defiende ese texto sin investigar y se va en contra de lo que hoy llamamos aparato crítico o crítica textual, para decirnos, para decir que ese texto tiene que seguir siendo, como es un texto recibido, tiene que seguir siendo la base. Y ese texto es de origen bizantino, y el Imperio Bizantino estaba bajo el romanismo, el catolicismo romano. Sin embargo, la Reina Valera es la traducción más contaminada, comprobado por más de 180 años de crítica textual. Eso para el Nuevo Pacto. Hasta hace unos años se creía que el Viejo Pacto, de la mayoría de las versiones basadas en el texto masorético, que se lo voy a ir explicando después, se creía que no necesitaba ser criticado. Hasta hace unos años, hasta hace, 10, 15 o 20 años, se creía que el Antiguo Pacto no estaba contaminado y no necesitaba ser criticado, porque existían solo dos códices, de los cuales se basan también todas las Biblias que nosotros tenemos hoy: el Códice de Leningrado y el Códice de Alepo. Pero con los descubrimientos, y esto es lo que hay que prestarle atención, con los descubrimientos arqueológicos, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado muchas veces, el rollo del Mar Muerto o los rollos de Qumran, hoy son llamados del desierto de Judea, porque no es solamente, resulta que se descubre que estos rollos no estaban solamente ahí en la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto, sino que en otras cuevas más lejos. Por eso hoy se les llaman los del desierto de Judea. Pero con los descubrimientos arqueológicos, los descubrimientos comienzan en 1947, cuando un pastorcito iba buscando su cabra y iba tirando piedras, porque no se animaba a entrar a las cuevas porque estaba muy oscura, iba tirando piedras adentro de las cuevas, y de pronto escucha que se quiebra algo, pero no entra. Entonces va a buscar a su hermano, primo, no sé qué es, y los dos con linterna entran a la cueva y descubren unas ánforas, unas grandes vasijas que conservaban estos papiros o estos códices que datan del 200 antes de Cristo. Se entiende que el texto, fíjense ustedes, hoy nosotros tenemos, para poder criticar y para poder ver que el texto del Antiguo Pacto está contaminado, no solamente los rollos del Mar Muerto o del desierto de Judea, sino también el Pentateuco samaritano, que es prácticamente una escritura de los 5 primeros libros que se encontró en Samaria, y la Septuaginta, que es esa traducción de la que estamos hablando muchas veces los días sábados, que es la traducción griega del hebreo. Se entiende que el texto masorético del Viejo Pacto está contaminado, y la mayoría de las versiones, incluida la Reina Valera, están contaminadas y necesitan ser revisadas y depuradas. Ahora bien, ustedes dicen, tanta información, ¿para qué? Para demostrarles, queridos hermanos, que por la gracia de Dios nosotros tenemos la Biblia textual cuarta edición con un 99% de depuración del texto griego, que es el Nuevo Pacto. Porque el Nuevo Pacto no se escribió en hebreo, como dicen algunos, el Nuevo Pacto se escribió en griego. Y el Antiguo Pacto se escribió en hebreo. Solo que ese hebreo, ese texto hebreo masorético, está contaminado porque los masoretas lo contaminaron. Eso se lo voy a mostrar.
Pero la teología de la preservación no acepta la ciencia de la crítica textual. Por tanto, están privando a la gente de la restauración del texto sagrado. ¿Por qué hacemos estas conferencias? ¿Por qué estamos demostrando la contaminación de las traducciones? Porque lo que Dios preservó de error fue el original, el autógrafo, es decir, lo que escribió el hombre inspirado por Dios. Pero las traducciones no son inspiradas, las traducciones simplemente son traducciones hechas por los hombres que por una u otra razón fueron contaminadas, por razones deliberadas o por razones involuntarias. Que eso también ya lo he explicado, pero en un momento lo vamos a volver a explicar. Fíjense. ¿Qué pasa con este tipo de teología de la preservación? Le quitan el conocimiento o le cierran la puerta al conocimiento a las personas para que investiguen, porque a nosotros Dios nos llamó a escudriñar todo y retener lo bueno. Dios nos llamó a ser investigadores. Dios no nos llamó a hacer como los pajaritos pichones, abrir la boca y que alguien nos traiga la comida. Nos mandó, porque si para eso fuera, entonces uno tendría Biblia y todos los demás no tendrían. Queridos hermanos, sí necesitamos que alguien nos explique, que alguien nos ayude, porque recuerdan ustedes que cuando iban en el desierto, en el desierto, iba el etíope sentado en el carro, y viene Felipe y se pone a un costado y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, ¿qué dijo? No entiendo si alguien no me lo explica. Entonces Felipe comienza a comentarle, dice el etíope, ¿de quién habla? Estaba leyendo Isaías 53. ¿De quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe se sube al carro y va con el etíope explicándole desde allí todas las cosas que iban a suceder hasta Jesucristo, hasta la crucifixión. ¿Entiendes lo que lees? Claro que a veces no entendemos y alguien nos tiene que explicar, nos tiene que ayudar. Pero para eso nos ha dado la Biblia, porque para que nosotros podamos mirar en las Escrituras y entender lo que debemos entender, lo que podemos entender, lo que está delante de nuestros ojos, lo que es fácil de entender para nosotros. Habrá cosas difíciles, dejémoslas, las difíciles dejémoslas. Hay gente que quiere comenzar leyendo Apocalipsis y no entiende ni papa de lo que dice Apocalipsis. Pero lean las cartas de Pablo, que son más fáciles de entender, que eso es para nosotros. Apocalipsis no es para nosotros. Miren ustedes, la teología de la preservación no cree que el texto sagrado necesite ser depurado, pero la crítica textual ha demostrado desde hace 180 años que está contaminado por, escuchen, 14 siglos para el nuevo pacto y un poco más para el antiguo pacto, por supuesto, de copiados manuscritos, es decir, a mano, hasta la invención de la imprenta. Bien, Dios preservó puro el texto original, los autógrafos, pero las copias de copias y copias de copias de copias fueron contaminadas por causas involuntarias y deliberadas. Fíjense ustedes, casi 600 años antes de Cristo, Jeremías dice, en Jeremías 8:8, anótenlo si quieren, no lo busquen, decía, miren ustedes la declaración que hace Jeremías, Jeremías 8:8, decía, ¿cómo podéis decir, somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros? La pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. 600 años antes de Cristo. ¿Estaba pasando ya? Sí. ¿Iba a pasar? Sí. Esto ya estaba pasando, pero también era profético. Porque fíjense ustedes lo que Jesús está diciendo 600 años después. Primero fueron llamados soferim, luego escribas, y luego entre el 500 y el 1000 los masoretas, de lo cual nosotros tenemos el texto masorético, de la cual se basan prácticamente todas las traducciones. Si ustedes no quieren creer, puedan ver y investigar ustedes que
hay 18 enmiendas de los Oferim oficiales, es decir, 18 enmiendas oficiales reconocidas por ellos mismos que fueron enmendadas, cosas enmendadas. Esas las vamos a ir estudiando en algún momento mientras Dios nos vaya dando la posibilidad. Esas son 18 oficiales. En realidad, luego se supo que eran 22. Pero hasta hace poco, sin embargo, se ha descubierto que han enmendado el viejo pacto en más de 200 partes. Fíjense, un hombre que no es cristiano, pero es judío, el mismo profesor Emanuel Tov, que es, creo que, director o presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, reconoce que el texto masorético, es decir, el hebreo del Antiguo Pacto, tiene que ser depurado, tiene que ser criticado. Hay herramientas hoy para criticar precisamente el Antiguo Pacto. Hasta hace unos años solo se conocían el Códice Leningradiense y el Códice de Alepo. Hoy se conocen más de 100 papiros que evidencian la contaminación de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento o Viejo Pacto. Se conocía como Antiguo Testamento, pero en realidad es Viejo Pacto. La Biblia textual recoge un 20% de la depuración, pero falta un 80%. Vimos la denuncia de Jeremías 8:8 y vemos que Jesús vuelve a denunciar la intervención de los escribas, fariseos y sacerdotes contaminando su palabra. Lo vimos. Jeremías hace la denuncia 600 años antes. 600 años después, Jesús ratifica la denuncia de Jeremías. Pero eso no es todo. 100 años antes que Jeremías, Isaías dice, miren, Isaías dice en Isaías 8:16, entonces serán manifestados aquellos que ponen sello a la ley para que no pueda aprenderse. ¿Sabe lo que era poner un sello a la ley? O para representarlo de otra manera, que era ponerle un sello a un rollo. Se terminaba el rollo y donde terminaba el rollo se ponía un sello con cera que unía la parte del rollo con el final del rollo. Entonces, si alguien quería abrirlo, tenía que romper el sello. E Isaías dice que entonces serán manifestados. ¿Entonces cuándo? En el momento en que Jesús está mostrando que el texto, que ellos estaban invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones. Dice, entonces, serán manifestados aquellos que ponen sello a la ley para que no pueda aprenderse. La Reina Valera dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. No sé qué quiso decir con eso, pero... Jesús hace una denuncia a oídos de todo el pueblo contra los doctores de la ley, mostrando que lo que dijo Isaías estaba aconteciendo en ese momento. Fíjense, vayan ahora sí conmigo a Lucas, no pierdan allí Mateo 15, pero vamos a Lucas 11:52. Miren, la responsabilidad, esto nos muestra la responsabilidad que tenemos todos los que transmitimos la palabra de Dios. Por algo será que Jacobo dice, no se hagan muchos de vosotros maestros a sí mismos. No se hagan muchos de vosotros maestros a sí mismos. Dice, ay de vosotros. ¿Lo tienen? Lucas 11:52. Presten atención, porque esto es una llave. Ay de vosotros, los doctores de la ley, porque quitasteis la llave del conocimiento, vosotros mismos no entráis e impedís a los que están entrando. Hablando del reino de los cielos. ¿Ven? Quitasteis la llave del conocimiento. ¿Por qué la quitaron? Porque ellos pusieron su propia palabra o sus propios mandamientos o sus propias tradiciones por encima de la palabra de Dios. Entonces la gente ya no entendía. Si
Si yo les digo hoy que los judíos en Israel no leen la Biblia, no leen la Biblia, para saber algo de la Biblia tienen que ir a lo que ellos consideran autoridades. Escuchen, hay gente que está, judíos, que se han convertido al cristianismo, que les están mostrando Isaías 53, que está en la ley en el texto hebreo. Les están mostrando Isaías 53 y la mayoría de los judíos no conocen Isaías 53. Espero que los cristianos sí. ¿Por qué? Porque le quitaron la llave del conocimiento. Y esto del texto masorético, que ustedes lo pueden encontrar en la Reina Valera, por ejemplo, la Reina Valera o la King James en inglés o la Ferreira de Almeida en portugués, están todas basadas en ese códice de Leningrado, que es el texto masorético. Y ese texto masorético está lleno de errores. Fíjense, eso decía Lucas 11:52. Jesús le dice: vosotros quitasteis la llave del conocimiento, no entran ustedes y no dejan entrar a los demás. Este es el problema, hermanos, que las teologías, doctrina hay una sola, hermanos, doctrina hay una sola. Cuando hay muchas interpretaciones de una doctrina, alguien está errado, alguien se está equivocando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Un equilibrio. Ver, alguien dijo que el secreto de la hermenéutica es poder ver si el otro está equivocado, o que yo puedo estar equivocado. Tratamos de ser tan fieles como nos sea posible, pero unan Lucas 11:52 con Mateo 15:6, que es donde vimos. Fíjense, 15:6, la segunda parte. Dice: así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Fíjense ustedes que los mormones cuando van a predicar o salen a predicar a la calle, jamás llevan la Biblia por encima del libro del Mormón. El libro del Mormón para ellos es su Biblia. Entonces, claro, hemos tenido ciertas discusiones por ese tema. Yo no creo en eso. Creo lo que la Biblia me dice, no lo que eso dice. Porque eso lo escribió un hombre que no fue inspirado, que inclusive dice que vino a restaurar el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo nunca necesitó que restauraran su Evangelio. Su Evangelio ha sido así desde hace 2000 años. Miren, escribas, fariseos y doctores de la ley se oponían al reino de Dios y a Jesucristo con violencia. Fíjense lo que dice Lucas 16:16, por favor. Un versículo que por años, hermano, me rompí la cabeza. ¿Qué quería decir eso? Lucas 16:16. Pero ¿por qué nunca nos dábamos cuenta de qué significaba ese? ¿Saben qué me decían? Que ese versículo, que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Es decir, que nosotros tenemos que ir con violencia a arrebatar el reino. ¿Saben cuántas veces escuché eso? Y yo digo, ¿yo qué tendré que agarrar a sopapo a la gente para que entre? ¿Tendré que salir con un revólver y decirle te convertí o te mato? Te da a pensar cualquier cosa, una mala interpretación de algo. Pero encima no era solo la mala interpretación, sino la mala traducción. Después protégenlo con cualquier otra versión. Miren lo que dice realmente. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces, la buena noticia del reino de Dios es anunciada. Fíjense, la ley y los profetas es hasta Juan, pero Juan comienza con la predicación del reino de Dios, o del reino de los cielos, o el evangelio del reino, que no es lo mismo que el evangelio de la gracia, que es el que estamos predicando nosotros. El evangelio del reino, ya lo he dicho, lo predicó Juan el Bautista, lo predicó Jesús, lo predicaron los 12, lo predicaron los 72 y se acabó.
hasta el fin, hasta que la iglesia sea arrebatada, comienza de nuevo el evangelio del reino a ser predicado. Nosotros estamos predicando el evangelio de la gracia, porque el evangelio de la gracia no tiene obras. La salvación es por gracia. Pero para esa gente a la cual se le predica el evangelio del reino, su fe es la que lo va a salvar. Su fe, es decir, si creyeron, pero están solos, no es que el Espíritu Santo está dentro de ellos, como en nuestro caso. Dice, y todo, miren, desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia a él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la ley. Miren, Mateo capítulo 11, versos 2 y 3. Dice, Mateo capítulo 11, versos 2 y 3. Sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, es decir, en ese momento, donde estaba Jesús parado allí hablando, el reino de los cielos sufre violencia, no se hace fuerte, no, sufre violencia. Y violentos lo arrebatan. Y violentos lo arrebatan. ¿Lo arrebatan de qué? ¿Qué? O sea, ¿le saco el reino a alguien y me lo llevo yo? ¿O cómo es? No, los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque les habían quitado la llave del conocimiento y Jesús les dice, no entran ustedes ni dejan entrar a los que y se lo impiden a los que quieren entrar. Porque siempre, hermanos, siempre que Dios hizo algo, el diablo se opuso o copió. ¿Ven? Entonces, cuando aparece Jesús, no había anticristo hasta que Cristo no aparece. Aparece Cristo y aparece el anticristo. Ya estaba en el mundo, ya estuvo siempre oponiéndose a Dios, un antidios. Pero aparece Cristo y aparece el anticristo o el espíritu del anticristo. ¿Y dónde estaba manifestado? Allí, en lo que se estaban oponiendo al reino de Dios. Hasta que se manifieste el anticristo en persona, cuando la iglesia ya no esté. Durante 1500 años los soferim, escribas y fariseos, y luego los masoretas, porque cambiaron de nombre. Cambiaron de nombre. Iba a decir algo, pero por ahí quedaba medio ofensivo, así que mejor no lo digo. Durante 1500 años los soferim, escribas y fariseos, luego los masoretas, produjeron cambios en un texto que hoy conocemos como texto masorético, que es lo que ustedes pueden encontrar en internet como Biblia hebraica Stuttgartensia, sobre la cual se basan prácticamente todas las traducciones. Incluso los judíos tienen este texto. El propósito es desvirtuar las profecías respecto a Jesús como Mesías y mantener bajo control al pueblo con sus propias interpretaciones. Entonces no existe tal cosa como la preservación del texto sagrado. Dios mantuvo puro el texto original y a los autógrafos, pero en el proceso de transmisión se fue contaminando hasta la imprenta, porque ya una vez que la Biblia entró a la imprenta ya no había manuscrito, no se escribía a mano, así que la imprenta copiaba lo que estaba copiado. Pero inclusive cuando entraron a la imprenta muchas cosas se perdieron en el camino porque las anotaciones que estaban alrededor se perdieron. Así que quedó la contaminación que estaba en el texto que entró a la imprenta. ¿Ven? Cuando Dios, y con esto quiero terminar, cuando Dios entrega un bien al hombre, lo hace responsable de su cuidado. Lo que Dios te entregó, Dios te hace responsable. Dios se hizo responsable hasta que te lo entregó. Cuando te lo entregó, sos responsable vos de cuidar.
1 Corintios 4, 1 al 5. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, 1 al 5. Página 1290. Y esto para que ninguno de nosotros pueda decir, ah, no, pero a mí no me toca esa parte, ¿eh? Dice, así, considérenos todo hombre como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores. El administrador es alguien a quien se le entregan todas las cosas y las tiene que cuidar como si fueran de él. Eso también es mayordomía. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Para mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni siquiera yo mismo me juzgo, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. ¿Qué pasó entonces? ¿Hay tal cosa como la teología de la preservación? No, porque si no, cada hombre que metió su mano voluntaria o involuntariamente no sería responsable. Sin embargo, cuando desde los originales y comienza la transmisión y las copias de copias, cada hombre que copiaba es responsable de la copia. Por eso algunos tendrán más culpa que otros, porque las causas involuntarias sean por cansancio, por problemas visuales, problemas auditivos. Cuando se transmitía, había uno que transmitía, que iba leyendo y otros que iban escribiendo. Y si el que iba escribiendo tenía problemas auditivos y oía mal una frase, escribía mal. O problemas visuales, como algunas, cuando va copiando, se llama parablepsis, porque copia la misma línea de arriba, pero la copia abajo, se confunde la línea de arriba y la copia abajo también, es como una repetición. Es un problema visual. Esas causas, por supuesto que son causas involuntarias, es culpable, pero Dios perdona eso. Pero cuando son cosas como las que hemos visto, que han hecho a propósito, esas Dios las tomará en cuenta. Dios hace responsable a cada hombre de cómo transmite su palabra, escrita, leída o anunciada. Seremos responsables, hermanos. ¿Por qué me esfuerzo por tratar de transmitirles lo más fielmente posible la palabra de Dios, con todos los errores que yo pueda tener? ¿Por qué me esfuerzo? Porque un día yo voy a tener que rendir cuenta de cómo transmití la palabra de Dios. ¿Qué hice con su palabra? Ahora díganme ustedes, ¿qué van a hacer con su palabra? Porque son responsables. Nosotros, los que nos escuchan, los que nos ven, son responsables de la Biblia que tienen. No estoy diciendo que no la marquen donde quieran marcarlas, o no estoy diciendo que no escriban al margen lo que quieran escribir. Hay otros que la mantienen tan limpita que no sabes si la usan o no la usan. Hermanos, si la Biblia se les gasta de tanto usarla, gloria a Dios, cómprese otra después. El tema es que no la use para no gastarla. Hermanos, de una vez por todas tenemos que entender que somos responsables del tesoro maravilloso que Dios nos ha dado, su palabra. Cada cosa que Dios nos entregó es un tesoro. Cada cosa que Dios nos entregó, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, la casa, lo que sea. Principalmente las cosas que se lastiman. Porque se nos puede romper el auto, se nos puede romper la bicicleta, se nos puede romper el televisor. Pero somos responsables de todas y de cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que cuidarlas. Y cuanto más su palabra. Fíjense ustedes, la denuncia de Jesús.
la denuncia de Jeremías, la denuncia de Isaías. ¿Qué hicieron con la palabra de Dios? ¿Qué hicieron? Estamos a las puertas de la venida del Señor y Dios ha querido que comenzar a restaurar todas las cosas hasta el tiempo de la restauración. ¿Y por dónde iba a empezar la restauración si no era primero por su palabra? Y permítanme decirles que esto del texto hebreo, es decir, del antiguo pacto, la Biblia textual cuarta edición tiene un 20% de trabajo de depuración, falta un 80%, eso significa que cuarta puede venir una quinta, pero ya tiene que venir con el texto del viejo pacto restaurado. Y ese proyecto se llama Biblia Hebraica Crítica, la cual la sociedad bíblica lo hará en conjunto con la Universidad de Jerusalén. Fíjense ustedes, que los mismos judíos, o parte de los judíos, entendieron que su propio texto tiene que ser depurado. No hay tal cosa como teología de la preservación, hermanos. A menos que la teología de la preservación se dirija o hable del texto original, no de las copias de copias como sucedió, porque hay una gran contaminación. Por supuesto, eso lo vamos a ir viendo, no es tan fácil decirlo ahora en 45 minutos, en una hora. Pero hay muchas cosas, y los que ya están con nosotros ya saben más o menos cómo es la cuestión. Pero no se pierdan, hermanos, no se pierdan primero de leer todos los días su palabra. ¿Y por dónde empiezo? Y por el principio. Como empezamos aquí todos los días sábados, que en realidad es domingo, donde compartimos la cena dominical y comenzamos desde el principio, desde Génesis. Vamos a estudiar hasta donde lleguemos. El Señor nos viene a buscar antes de que terminemos Génesis. Bueno, gloria a Dios, se quedarán otros estudiando. Presten atención a lo que la palabra de Dios dice. Muchas cosas nos vamos a evitar, muchos errores nos vamos a evitar si prestamos atención a lo que Dios dice. Mucho pueblo de Dios está sufriendo consecuencias de lo que estamos hablando hoy. Mucho pueblo de Dios caprichosamente quieren que Dios haga las cosas como ellos quieren que sean, sin colocarse en el centro de la voluntad de Dios y sin preguntar si esa es la voluntad de Dios. Parece que Dios es el mago mandrake. Nosotros decimos y Él tiene que hacer. Permítanme decirle, el cielo siempre gobernó por encima de la tierra. Hermanos, si entienden que deben colocarse en el centro de la voluntad de Dios, habrá muchas cosas de estas que no los afectará. Creo, hermanos, que ninguna de estas cosas que están apareciendo los afectará. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus esposos, cuiden a sus esposas, cuiden su familia. Porque Dios va a cuidar de nosotros y de nuestras cosas en la medida que nosotros no las podemos cuidar. Las otras cosas, lo que nosotros tenemos que hacer, somos responsables de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Oramos. Maravilloso papá, gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, por ser nuestro Dios, por cuidarnos de la forma que lo has hecho. Gracias porque tu palabra nunca pudo ser tocada. Gracias porque aunque el enemigo ha querido una y otra vez borrar del mapa tu palabra, nunca pudo. Ni a través de persecuciones, ni incendios, ni absolutamente nada. Gracias porque hemos entendido que lo que fue contaminado son las copias o las traducciones. Por intereses y cuestiones, Dios mío, cientos. Pero gracias porque hemos entendido también que hasta tu palabra, Señor, en las partes en que han sido trastocadas, que han sido tocadas,
hoy podemos disfrutar de un texto depurado. Señor, ayúdanos a entender las cosas que todavía nos faltan a entender. Ayúdanos a ser capaces, Dios mío, de llevar adelante la vida espiritual tal y como la tenemos que llevar. Señor, ayúdanos para que realmente el día, Dios mío, que ya en esta tierra no podamos hacer absolutamente más nada, o vos ya no quieras que estemos más aquí, será el día en que nos vayamos. Pero mientras tanto, ayúdanos a hacer todo lo que vos decís que tenemos que hacer. Ayúdanos primeramente a estar atentos a lo que tu voz dice, a lo que tu palabra dice. Ayúdanos, porque queremos ser hacedores de tu palabra y no simples oidores. Dios, ayúdanos. Dios, ayuda a tu pueblo, asistí a tu pueblo para que tu pueblo se levante definitivamente como un ejército poderoso que lucha codo a codo, que lucha a la par. Y que todos juntos, Dios mío, le vamos a arrebatar la mayor cantidad de almas posibles al que tenía el imperio de la muerte. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Pues, Señor, cada vez que sea necesario, envíanos para que podamos predicar a aquellos a quienes vos nos enviás. Queremos anunciar tu palabra, queremos anunciar tu nombre, queremos anunciar el Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero. Y a Jesucristo, aquel que pagó el precio en la cruz. Señor, ayúdanos, asistinos, fortalece a tu iglesia, levanta tu iglesia para que tu iglesia pueda ponerse de pie definitivamente y vencer sus propias debilidades. Porque tu palabra dice, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, maravilloso papá, porque esta es la fe la que vence al mundo. Nuestra fe es la que venció y vence al mundo. Gracias, papá maravilloso, por este don maravilloso de la fe. Gracias, Señor, por el don maravilloso de la salvación. Gracias, porque somos salvos. Gracias, porque hemos sido perdonados. Gracias, porque vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque vamos conociendo cada día más tu pensamiento, tu carácter y tu gran amor. Gracias, papá. En el nombre dulce y maravilloso de Jesús nos encomendamos en tus manos, al cuidado, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Amén.